de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Verso 16. Es un pasaje muy conocido por todos. Verso 16 y 17. La vamos a leer y luego vamos a mirar con la ayuda del Señor, que Él nos dé la gracia en esta mañana, su misericordia nos alcance y seamos bendecidos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos una vez más en esta preciosa mañana, Señor. Oh Dios, ayúdanos, bendícenos, que tu palabra corra con libertad, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra sea exaltada. Mientras tu palabra es predicada, Señor, glorifícate, glorifícate, obra milagros en medio de tu pueblo. Ay, Señor, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos abrir nuestro corazón a tu palabra. Danos oídos sensibles a tu voz, porque tu palabra es tu voz, es la voz tuya en medio de este pueblo maravilloso, de este grupo de hombres, este grupo de mujeres, oh Dios, que te hemos conocido, aleluya, y hoy te amamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús nuestro Señor, amén, amén. Gloria a Dios. Santo. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias damos a Dios. Intitulamos esta enseñanza Medios de limpieza para un crecimiento espiritual. Medios de limpieza para un crecimiento espiritual. Gloria a Dios. En primer lugar, damos gracias a Dios porque nos ha concedido el privilegio de conocerle. No le conocíamos. En medio del mundo nos hundíamos y estábamos perdidos. Pero gracias a Dios por su plan divino, el plan de salvación, el plan de redención, llegó el momento para muchos, quizás en su niñez, para otros en la juventud, para otros quizás en la edad adulta. Pero tanto para unos como para otros es un privilegio haber conocido al Señor. Y podríamos hablar de la parábola de la viña, esa enseñanza de los obreros de la viña. ¿Se acuerdan? Unos fueron llamados en la primera hora, otros fueron llamados quizás a mediodía, otros a las 3 de la tarde, etcétera, y otros en la última hora. ¿Qué podían hacer los que fueron llamados a trabajar una hora comparado con aquel que está trabajando desde la mañana, ¿no? Uno puede decir, no, pues el que comenzó a las 6 de la mañana o a las 8 o a las 9, por supuesto que tiene que tener resultados positivos.
El que llegó a la última hora, pues hombre, llega con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha responsabilidad, y podemos decir, hace lo que puede, con un corazón dispuesto, amén, vamos para allá. Pero notemos a través de esa enseñanza de los obreros de la viña, que cuando fue el momento de pagarle a cada uno, el dueño de la viña dijo, comiencen por los que llegaron a trabajar una hora y páguele el salario completo. Qué tremendo, dijo el mayordomo. Dijo, no, eso aquí está bueno el asunto. Pero lo cierto es que están los de la primera hora y están los de la última hora. Entonces los de la primera hora dicen, no, si le paga completo al que trabajó una hora, a nosotros nos va a dar por lo menos 5 o 6 salarios. Lo cierto es que cuando llegaron los primeros, reciben igual. Esto tiene una enseñanza maravillosa en cuanto a nuestra vida espiritual. Sí, que en Dios hay justicia. Dios es justo. Alabado sea el Señor. Dios sabe pagar, Dios sabe recompensar, así como hay salvación para el niño, porque hay muchos que nacieron en el Señor, de padres cristianos. Sí, los hay. Toda su vida ha sido consagrada a Dios. Y hoy tenemos predicadores, tenemos evangelistas, muchachos que nunca jamás han pisado las puertas de una discoteca, que nunca han consumido licor, nunca se han arrastrado por el mundo o con las cosas del mundo. Los hay, gloria a Dios. Nunca han probado el alcohol. Eso es un privilegio muy grande. Pero también en la congregación hay personas que llegaron en la última hora, cuando lo único que merecíamos quizás era la condenación eterna. Pero hay una bendición muy grande. Dios no hace acepción de personas. Como Dios no hace acepción de personas, es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Gloria a Dios por eso, hermano. Es lo maravilloso de Dios. Entonces, tanto el que nació en el Evangelio es salvo, obtiene vida eterna, también el que llegó a la última hora. Igual, se convierte al Señor, Dios lo perdona y Dios lo hace parte de su iglesia, lo hace parte de la vida eterna y también le entrega la corona, verdad, de la vida. Son privilegios. Pero amados, podemos crecer en el Señor. Una vez que hemos sido llamados, hemos sido perdonados, nuestros pecados fueron limpiados. ¿Cuántos lo creen? Es la gracia de Dios. A través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, hemos alcanzado esa salvación. Y hoy vamos a tomar como punto número 1, y yo voy a tratar con la ayuda del Señor, por lo menos hablar de 2 puntos importantes como pasos para un crecimiento espiritual a través del medio de limpieza. Y quiero que en primer lugar miremos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, es lo único, el único medio que hay para que nosotros podamos ser salvos. El único medio que hay es la sangre de Cristo, que limpia todos nuestros pecados. Y una vez que nuestros pecados son limpiados,
son perdonados, son borrados. Lo grande de Dios es que cuando Él perdona, cuando Él limpia, cuando Él hace esa gran obra en nuestras vidas, dice la palabra que Dios nunca más se acordará de nuestras maldades. Ya, Dios lo perdonó, Dios lo limpió, gloria a Dios, lo hizo parte de su pueblo, amén, qué bendición. Pero Dios no anda recordando nuestros pecados. Dios no anda recordando nuestras faltas. Hermanos, qué lindo saber que tenemos un Dios tan grande como Él. Él no nos anda echando en cara nuestras maldades. Él no nos anda diciendo, hey, ven para acá, ¿cómo así? ¿Ya te olvidaste de esto? No. Él, tranquilo. Nuestros pecados son borrados. Dios tiene un lugar, según el libro de Miqueas, capítulo 7. Dios tiene un lugar especial, específico, donde todos los pecados, todas las maldades cometidas por los seres humanos, perdonados, limpiados, amén. Allá hay un lugar especial. ¿Sabe dónde queda ese lugar? En lo profundo del mar. En lo profundo del mar. Miqueas 7, podemos ver el versículo 18. Vamos a ver si lo podemos tener ahí para que todos nos demos cuenta. Por eso este primer punto para un crecimiento espiritual es importantísimo, mi hermano. Gloria al Señor. Mire lo que dice: ¿qué Dios como tú? ¿Habrá otro Dios como nuestro Dios? No lo hay, no lo hay. Y podemos repetirlo cuantas veces podamos: no hay Dios como nuestro Dios. Nuestro Dios es el incomparable Dios. Y ahí ese Dios dice que perdona la maldad. Mire lo lindo de Dios. Olvida el pecado de Manuel Ortiz. ¿Lo alcanzan a leer ahí, Manuel Ortiz? Porque la palabra hay que aplicarla. La palabra es para aplicarla. Yo no tengo, Dios perdonó, Dios perdonó. Dios me perdonó. Yo tengo que mirarlo a través de mi vida. La misericordia del Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios con mis pecados? ¿Qué hizo Dios con mis maldades? Se olvidó, las perdonó, se olvidó. Alabado sea el Señor. Dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hoy estamos disfrutando las bendiciones que solo puede dar un Dios misericordioso. Misericordioso. Ninguno de nosotros éramos dignos de esta salvación tan grande. Lo único que nosotros merecíamos era la condenación eterna. Pero hoy estamos disfrutando los beneficios de un Dios misericordioso. A su nombre sea toda la gloria. Seguimos mirando el verso 19 de Miqueas, para seguir contemplando a ese Dios que es misericordioso. Si usted lo puede buscar en su Biblia, hermano, como dijo un hermano con mucho cariño, hágale. Hágale, porque ahí está, es un privilegio, aleluya. Miqueas capítulo 7, el verso 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Por supuesto, aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero hay muchas bendiciones de Dios que hoy las tiene la iglesia. La iglesia tiene la cobertura de las bendiciones de Dios. La iglesia tiene la cobertura de las promesas de Dios. Aleluya. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Santo. Sepultará nuestras iniquidades. Oiga esto. Echará en lo profundo del mar
nuestros pecados en lo profundo del mar. Nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, solo la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario nos pudo limpiar. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo. Bendito sea el Señor. Entonces, el privilegio tan grande, Isaías 44, verso 22, atrás, Isaías, libro de Isaías. Cuando estudiamos la palabra del Señor, hermanos amados, la podemos disfrutar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios habla. En esta mañana Dios nos está hablando. Y mire lo que dice Dios acerca de su pueblo. Y esto lo tomamos para nosotros, la iglesia. Es el Dios misericordioso. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Él es el Redentor. Para Israel, Dios es el Redentor. Para la iglesia, Jesucristo es nuestro Redentor. Alabado sea Dios. Es maravilloso. Esto nos llena, hermano, de mucha bendición, nos llena de mucho gozo. Isaías 43, 25, ahí mismo. Vamos mirando el privilegio del cual hoy nosotros, la iglesia, podemos gozar. Esto nos llena de mucha alegría. Y esto realmente nos vuelve a Dios. Nos vuelve a Dios. Mire lo que dice Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Por amor de mí mismo, dice Dios. Pero mire esa última parte, mire ese último rengloncito que hay ahí. Dice Dios: y no me acordaré de tus pecados. Dios no anda echándole en cara a nadie y agradece que te salvé y agradece que tuve misericordia y agradece. No, Dios nos salvó y eche para adelante. Dios no es como nosotros. Aleluya. Oh, santo. Dios no es como nosotros. Decimos que perdonamos. Está bien, yo te perdono. Pero ya le anuncia, le dice: yo te perdono, pero lo que me hiciste no lo puedo olvidar. ¿Verdad que así somos los humanos? Perdonamos, pero estamos echando en cara. Ayudamos a alguien y después que está bendecido, le decimos: ¿a quién hay que agradecerle? Entonces, si es cristiano, dice: no, pues a Dios. ¿Y a quién más? Así somos nosotros. Pero gozamos el privilegio de tener un Dios maravilloso, un Dios que dice: no me acordaré más de tus pecados, de tus maldades, de tus iniquidades. No me acordaré más, dice Dios. A su nombre sea toda la gloria. Qué privilegio, hermano. Gloria al Señor.
Mire, el verso 20 de Miqueas 7 dice: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. El llamado de Dios, hermanos, más que nunca es para ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. No podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho. El llamado de parte de Dios es a caminar rectamente. Ya Él nos perdonó. En Dios tenemos un privilegio. Si Dios nos perdonó, esa deuda que teníamos, porque era grandecita, ya esa deuda que teníamos, hermano, había pasado una página, 2 páginas, 10 páginas. ¿Y cuándo íbamos a pagar? Y 20 páginas. No. Pero el Señor vino, dejó su trono de gloria, cumplió con la palabra profética de venir a este mundo para salvar a todo aquel que en Él cree. Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y hoy estamos disfrutando de esa salvación, de ese perdón, de esa vida. Y hoy podemos decir realmente: yo tengo vida nueva. Vida nueva. Gloria a Dios. Le quiero mostrar un versículo. Todos lo conocen, por supuesto. Aquí hay un pueblo maravilloso que conoce la palabra del Señor, pero en Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Gloria a Dios. Primera de Juan, recuerden que está el Evangelio de San Juan y están las 3 cartas de San Juan, y de San Juan, el mismo apóstol, está Apocalipsis. Pero entonces en Primera de Juan capítulo 1, gloria a Dios, el versículo 7 y versículo 8 y 9. Recuerde que estamos estudiando la palabra, ¿no? Estamos mirando, y estamos mirando el primer medio de limpieza como un paso espiritual para un crecimiento en el Señor. Entonces aquí dice: pero si andamos en luz. Está hablando a la iglesia, no está hablando a un pueblo que no conoce, está hablando a la iglesia. Hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Hoy el Señor está hablando a mi vida. ¿Y cuál es mi deber? Andar en luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces aquí está hablando a un pueblo que conoce a Dios, a un pueblo que tiene a Cristo en el corazón. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es realmente lo que puede limpiar nuestros pecados? La sangre de Cristo. Hoy con toda libertad podemos gritar a los 4 vientos: la sangre de Jesucristo nos limpia. La sangre de Jesucristo es poderosa. Alabado sea Dios. La sangre de Cristo. Y es una realidad si hablamos y usamos el término espiritual. El verdadero Hijo de Dios, por doquiera que va, tiene que oler a sangre de Cristo, porque fue lo que nos pudo limpiar, lo que nos pudo redimir. Muchos de nosotros
hicimos muchos sacrificios. Y me cuento, yo conocí al Señor después de los 15 años cumplidos de edad. Pero antes, hermano, mi hogar era uno de los hogares más religiosos que yo pueda conocer. En la sala de la casa de mis padres había un altar, hermano, era más grande que un cuadro de esos de columna a columna, mucho más grande, desde abajo hasta arriba, con toda clase, ya usted se puede imaginar. Mis padres eran la gente más religiosa que yo pueda conocer, de tal manera que ellos, para pagar promesas, no había quien les ganara, y hacían promesas por todo el mundo. Por mí hicieron una promesa que después me tocó cumplirla a mí, religiosamente, en una catedral por allá en Santander muy conocida. Mire, mi hermano, y cómo era esa petición, y cómo era lo que ellos habían hecho ahí, hermano. Desde el atrio entrar hasta el altar, de rodillas, y en cada mano una vela. Ya les perdoné a mis padres. Ya les perdoné. Gloria a Dios. Eso es lo que enseña una religión. Eso es lo que enseña una religión. Gracias a Dios el Evangelio no es religión. El Evangelio no es religión. El Evangelio, el apóstol Pablo dijo qué es el Evangelio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es el Evangelio. El Evangelio es poder para cambiar la vida de una persona, para transformar la vida de una persona. Eso es el Evangelio. Hoy me arrodillo. A mí me gusta arrodillarme, pero no lo hago para cumplir un sacrificio. Lo hago con todo mi corazón, en reverencia al que me salvó, al que me llamó, al que perdonó mis pecados, al que murió en la cruz del Calvario, aleluya, para darme vida y vida en abundancia. Ya ustedes se pueden imaginar cómo ese muchacho a la edad de 13 años, de rodillas desde el atrio, es una cosa inmensa, hermano. Eso era sin fin. Yo llegué con mis rodillas vueltas nada, mis manos quemadas por la gota de la esperma esa, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Gracias a Dios el Evangelio llegó en el momento exacto. El Evangelio llegó, aleluya, a nuestro hogar. Conocimos a Cristo. Mis padres conocieron a Cristo, aleluya, y vivieron en el Señor más de 35 años cada uno, convertido a Cristo. Alabado sea Dios. Y ya se fueron, me están esperando en el cielo. Pero vivir, hermano, en medio de una religión, sacrificio. Lleve, arrastra cadenas. ¿Usted sabe lo que significa eso? Y yo no tengo por qué ir llevando cadenas. Yo no tengo por qué ir llevando una cruz encima y otro detrás dándome látigo para perdón de mis pecados. No. Mis padres tenían vasijas llenas de supuesta agua bendita que llevaban de todos los paseos que hacían, hermano. Pero papá no cambiaba, papá era terrible. Papá, hermano, nos dio un ejemplo muy triste. Sin Cristo fue muy doloroso. Cómo maltrataba a mi madre, cómo la portaba. Hasta sucursales, pero religioso. Se desayunaba primero con agua bendita y después con aguardiente. Mamá quería que el viejo cambiara. Le lavaba
la funda de las almohadas con agua bendita, a ver si el viejo cambiaba. Y no, eso no manda. Era peor. Ese es el resultado de vivir sin Dios, el resultado de no conocer a Dios, ser esclavo del mundo, esclavo, verdad, de lo que no edifica. Pero cuando vino Cristo, todo cambió, nuestra vida cambió, nuestro hogar cambió. Alabado sea Dios. A su nombre sea toda la gloria. Bendito sea Dios. Por eso el libro de Apocalipsis, solo para mencionar un texto donde el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo Dios llama? Usando la palabra. Cuando el Señor le dijo a Pedro, en San Mateo le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No se estaba refiriendo a unas llaves viejas ahí torcidas, mohosas. Literalmente, cuando le dijo: a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos, se estaba refiriendo, ¿sabe?, a esta palabra maravillosa. Esta es la llave que Pedro recibió. Y yo le compruebo por la palabra que cuando Cristo dijo: a ti te daré las llaves, te entrego las llaves, y cuando uses la llave, muchos van a entrar, muchos se van a salvar, pero también muchos se van a condenar usando esta llave, la palabra de Dios. Alabado sea Dios. En el día de Pentecostés, capítulo 2, finalizando el capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos que Pedro usó la llave el día de Pentecostés. Usó la palabra, un mensaje poderoso. Un mensaje que cuando la palabra llegaba, cuando la palabra tocaba el corazón, aquella gente, hermano, no podía resistir. Aquella gente no podía, verdad, estar en pie. Muchos quizás cayeron por tierra y le preguntan a Pedro: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y él les dijo: cree en el Señor Jesucristo y será, aleluya, salvo, porque no hay otra forma de ser salvo sino a través de Jesucristo. Tiene que confesar la persona sus pecados. Gloria a Dios para siempre. Aquí dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, no a través de sacrificios. Por eso la salvación que hoy tenemos es por gracia, es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Amados hermanos, el verso 8 dice, estamos en primera de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Personas dicen: no, yo no tengo de qué arrepentirme. No, yo no tengo, yo estoy bien así. Otros dicen: no he matado, no he robado. No, tranquilo. El solo hecho de rechazar a Cristo como Salvador, ese único hecho de rechazar la salvación que el Señor nos ha entregado, ya se convierte en un pecado. Rechazar a Cristo es rechazar la vida. Rechazar a Cristo es rechazar una salvación tan grande. El versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, verso 10, le hacemos a Él, refiriéndose a Dios, a Cristo. Decimos: no, yo no tengo pecado. Estamos diciendo que el Señor es mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero mire el verso 1 y 2 del capítulo 2, que es la continuación. Digo, el capítulo 2 debe haber comenzado después del verso 1 y 2,
porque es la continuación del capítulo 1. Hijitos míos, aquí el Señor está hablando a su iglesia. ¿Sabe cómo se conoce a Juan teológicamente? El apóstol del amor. Este hombre se desbordaba en amor. No hay un mensaje así fuerte, quiebra huesos. No, este siempre era: hijitos, hijitos, amados míos. Otros sí eran como Pablo. No, Pablo era terrible, hermano. Pablo andaba bajando cabeza. Y de Pedro no se diga. Pedro, hermano, manejaba un carácter como el de muchos de nosotros. Cuando no nos gusta algo, vamos, hermano, cambiando el genio. Y ya nada más estamos diciendo: a mí me respeta. Aleluya. Si usted lee el capítulo 13, me parece impresionante. El capítulo 13 de San Juan, los últimos versículos, el Señor le dice a Pedro, le dice: Pedro, a donde yo voy, tú no puedes ir. Y a Pedro le llamó la atención: Señor, ¿cómo así? ¿Y por qué yo no puedo ir? ¿Acaso qué pasa? Porque el Señor ya estaba anunciando su muerte. Entonces el Señor le dice: no, Pedro, tranquilo, tranquilo. Pero note que el carácter de Pedro no es ¿por qué? En la vida hay cosas que nosotros no debemos hacer, y Dios dijo que no las debemos hacer. Y hay quienes humildemente, nada más con leerlas, ya entiende que en Dios es sí, sí, o un no. Hay mucha gente que al leer el texto nada más entendieron: ya, es suficiente, ahí dice que no, punto. Pero hay otros que le buscan, como Pedro: ¿y por qué yo no puedo ir? ¿Acaso qué pasa? Si tú puedes, ¿por qué yo no? De un carácter muy terrible. Pero mire el último versículo donde el Señor tuvo que hablarle, capítulo 13 de San Juan. Estamos estudiando la palabra en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Aleluya. El verso 37 y 38. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? No te puedo seguir ahora. Y añadió Pedro: mi vida pondré por ti. Señor, que tú vas a morir, oí por ahí. Tranquilo, le dijo: tranquilo, Señor, yo muero en tu lugar. Pedro era de ese carácter, era de un carácter muy fuerte. ¿Se acuerdan que en una ocasión el Señor le dijo a los discípulos: no lleven espada, dejen la espada por ahí guardada? Y Juan y todos obedecieron, pero Pedro no. Pedro apareció en el culto con espada. Hay los que son difíciles de desarmar. Pedro, ¿qué te dije, Pedro? Que no traigan espada. Señor, dijo: Señor, esto no hay ninguna mal. Es que de pronto por ahí en el campo, para pelar las naranjitas, Señor, de pronto una piñita, siempre uno necesita alguna cosita, ¿no? Pero el Señor sabe por qué se lo dijo. Pero él no se desarmó, era de un carácter terrible. Nosotros debemos aprender, decirle: Señor, ayúdame a ser sensible. Ayúdame, Señor, a ser sensible. Si tu palabra dice que no debo hacer esto, pues ya, no alterque. No hay que altercar. Si Dios dijo que no, es no.
No le busquemos. Y a veces queremos buscar textos para ver si se parece a este, si lo puedo acomodar. No, hermano, no alterquemos. En la vida cristiana, a Dios no se le discute, se le obedece, porque mejor es el obedecer que los sacrificios, y el prestar atención más que las grosuras. Si Dios dijo no, ese no va a cambiar. Mi vida pondré por ti, dice Pedro. El hombre era terrible. Tú no vas a morir, yo voy a morir. Y dijo, voy a morir, y colocó la mano ahí en la cacha de la espada. Pedro era peleonero. Ojalá que aquí ninguno seamos peleoneros. Ahora nosotros nos estamos entrenando únicamente para pelear contra el diablo y los demonios. Porque ahora nuestra lucha, ahora nuestra batalla no es contra carne, no es contra sangre, no es contra el hermano, no es contra el vecino. Ahora nuestra batalla es contra el diablo y los demonios. El Señor los reprenda. Santo es el Señor. Y mire el verso 38. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. El Señor también le llamó la atención, ¿no? De Pedro, pellízcate a ver si estás despierto. ¿Qué estás diciendo? Tu vida pondrás por mí. Dijo, ay, Pedro, he perdido el tiempo contigo, Pedro. Y mire lo que viene ahora. El Señor le dice: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y yo me imagino que Pedro viendo, moviendo los hombros. ¿Te ha visto alguna vez a alguien moviendo los hombros? También, Señor, pues entonces, yo me imagino que él hablaba solo por ahí. ¿Usted no ha visto gente hablando solos? Porque no están de acuerdo. Entonces comienzan a hablar solo. También se las cree. Que solo él sabe. Que solo hay gente que habla sola. Gloria a Dios. Y yo me imagino a Pedro, dice que me negará 3. ¿Cómo no me conoce? ¿Cómo no me conoce? Si yo estoy dispuesto a poner el pellejo por él, a morir por él, y me dice que que antes que el gallo cante, ¿cómo no me conoce? Yo me lo imagino, hermano, hablando solo. Y luego llamó a Juan, ven. Dice que el Señor, ¿cómo que yo lo voy a negar antes que el gallo cante? ¿Cómo no me conoce el Señor? Ve y dile que eso no va a suceder. Y luego llamó al otro, y llamó al otro, y llamó al otro, porque ese era el carácter de Pedro. Por eso el Señor tuvo que tratarlo. Hermanos amados, muchas veces Dios nos tiene que tratar a nosotros. Así como Dios trató con Pablo el apóstol para que fuera el apóstol. ¿Se acuerda antes de ser el apóstol? ¿Cómo se llamaba? Saulo de Tarso. Saulo. Y alguien predicando dijo: Dios tuvo que tumbarlo del caballo. Es respetable que alguien diga que del caballo, la Biblia no dice si era un caballo, era un burro, era un camello, yo no sé, pero que iba cabalgando así. Entonces Dios tuvo que tratarlo así. Cuando él dijo: voy para Damasco, mano, ya usted sabe lo que iba a suceder. En Damasco la iglesia entró en clamor. Mire que es importante clamar. Cuando en Damasco la iglesia oyó que Saulo iba para allá, temblaron de arriba abajo y comenzaron a orar. Entraron en ayuno y oración. Señor,
Y en la oración de Señor, trata con Saulo de Tarso. Señor, trata con ese hombre. Es un asesino. Saulo era un asesino. Él consintió la muerte de Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Las ropas las colocaron a los pies de ese joven llamado Saulo. Era terrible ese hombre. Y la iglesia comenzó a decir: Señor, mira Saulo, viene Saulo de Tarso, Padre Celestial, lo entregamos en tus manos. Señor, reprende al diablo, reprende los demonios que tiene Saulo de Tarso, esos demonios que lo cautivan. Señor, trata con él, trata con él, trata con él, trata con él, Dios mío. Y antes de llegar a Damasco, ahí lo agarró el Señor. Se le presentó el Señor. Capítulo 9 del libro de los Hechos, usted lee la historia. Ahí está. Y Dios lo encontró en el camino, lo esperó. Y ahí tuvo la experiencia gloriosa de la salvación el apóstol Pablo. Y literalmente quedó ciego. En esa experiencia Dios lo dejó ciego. Eso fue literal. Algunos lo predican que fue las escamas espirituales que le caen. No, eso no. Eso fue literal 100%. Quedó ciego. Porque él en la experiencia: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: ve a Damasco, ahí en Damasco está el plan, ahí se te dirá lo que debes hacer. Porque duro es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es golpear contra la verdad. Eso es duro. Entonces Dios tiene que tratar a una persona de esa manera. Y ahí en Damasco lo guiaron, porque él fue guiado a la ciudad. Ya no veía, sus ojos quedaron ciegos. Pero en Damasco este hombre entendió el trato de Dios. Dios lo cambió, lo transformó. Y en Damasco entró en un ayuno de 3 días. Eso fue un trato terrible. Entró en un ayuno de 3 días. Ahí Dios se manifestó a través de visiones, revelaciones. Y de igual manera Dios trató con un apóstol, un hombre de Dios que estaba en Damasco llamado Ananías. Dios trató con Ananías, le dijo a Ananías: ve a orar por Saulo. Ay, Señor del cielo, si lo estoy reprendiendo aquí en el nombre de Jesús, y tú me mandas a orar por Saulo. Dios mío, si mató a Esteban, ¿a cuántos ha matado? ¿A cuántos ha llevado preso? Y tú me mandas a orar por él. Dice: sí, ve, ya lo traté, ve, dile, ora por él, que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Ve, ora por él, bautízalo en las aguas, porque yo le mostraré lo que él debe sufrir por mí ahora. Y que si hay alguien muy bravito, hay que entregárselo al Señor. Oh, pero es que con esa persona, con ese hombre, con esa mujer nadie puede. Oh, yo sí le digo quién puede. Yo sí le digo quién puede. Al principio, cuando el Señor me llamó al ministerio, al principio, estoy hablando del año 1974. Hubo persecución en la región donde yo estuve, García Rovira, Santander. Si aquí hay alguien de García Rovira, Santander, yo lo felicito. Usted pudo escapar de allí con vida. Que los que escapamos con vida de ese lugar es porque Dios todavía tiene planes con nosotros. Era duro. Allí declararon quitarme la vida. Fui perseguido de verdad. Porque hoy las pruebas para muchos es porque el hermano llegó a la escuela dominical y yo quería saludarlo y se hizo el bobo y pasó por un lado y no me saludó, entonces yo no vuelvo más por aquí. Y una llamadita por allá a los 8 días: hermano, Dios le bendiga, mire, le hablamos de parte de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Italia. Hermano, te hemos extrañado. Ah, no, es que yo decidí no volver. ¿Qué pasó? No, allá no hay amor. Esas son las luchas, las persecuciones, no hay amor. El hermano no me saludó, me miró de medio lado. Pero cuando usted quiera saber de pruebas, de luchas, de dificultades reales, lea lo que le pasó a Pablo.
en la carta a Corintios. Hay muchas partes de la Biblia donde Pablo de verdad habla de lo que es sufrimiento. En mi caso, leves tribulaciones. Pero a mí juraron matarme. Y para narrarle nada más uno de esos testimonios. Un día me esperaban 4 personas en un lugar específico. García Rovira es un terreno quebrado, no es una ciudad, son veredas, montañas, sube, baja, es una cosa terrible. Me estaban esperando en un sitio. Ese día habían hecho el plan para quitarme la vida. Dios en su misericordia, porque cuando uno sabe que en cualquier momento se va a morir, uno anda bien con Dios. Y yo andaba de la mejor manera, siendo muy joven. Yo inicié el ministerio muy joven. Creo que no había cumplido los 17 años cuando ya estaba por allá en García Rovira. Y Dios me dio la gracia y la bendición de iniciar. Y uno pues tiene también muchas posibilidades, mucha vida para buscar de Dios y estar preparado. Ese día me iban a matar, pero Dios se glorificó y yo tuve de parte del Señor puedo decirles para que mejor puedan captar, Dios me reveló el plan que tenían y que ese día ellos habían propuesto quitarme la vida. Yo iba en un bus de la ciudad de Bucaramanga a ese lugar, pero antes de llegar, como a 1 hora y media antes de llegar al lugar donde yo tenía que quedarme e iniciar el camino hacia donde el Señor me había colocado, yo comencé a sentir de parte de Dios lo que estaban planeando y comencé a orar a Dios ahí en el bus, iba sentadito. Yo dije, bueno, hoy es el día. Si el Señor no tiene otro plan, hoy es el día, hoy voy a morir. Gracias, Señor. Y comencé a orar, a pensar. Y ahí sentadito, yo andaba con una cachuchita. Nadie creía que yo era pastor, nadie sospechaba. Comencé a orar ahí y a llorar ahí en silencio. Mis lágrimas corrían por mi mejilla. Y yo le dije, Señor, pero me parece muy triste. Le dije, Señor, me parece muy triste que a mí me quiten la vida. Y yo sabía, porque eso era terrible, mi cuerpo lo van a sepultar por allá no sé dónde. Nadie va a saber, ni mi familia, ni mi padre, ni mi madre, ni la iglesia que me quiere tanto, donde el Señor me salvó. Nadie va a saber de mí, Señor. Por lo menos, Señor, permite que encuentren mi cuerpo. Y yo lloraba ahí, Señor, ya voy a llegar. Yo no quería que el tiempo y el bus avanzara, porque tenía que quedarme en cierto lugar. Pero ya sabía, uy, Dios mío, quedan como 3 kilómetros, me tengo que bajar. 2 kilómetros, Dios mío, 1 kilómetro, ya tengo que pararme, tengo que comenzar a avanzar. Listo. Paró el bus, me bajé. Tenía que entrar a una parte montañosa. Y en esa parte, cuando entré a la parte montañosa, Dios me guió, Dios me dirigió y me fui hacia el fondo de la montaña. Me extravié del camino. Me fui hacia el fondo, avancé en medio del monte, de la montaña, unos 50, 60 metros al fondo, y allí junto a las raíces grandes de un árbol muy grande, ahí caí de rodillas en la presencia del Señor. Ahí lloré delante de Dios, hermano. Le agradecí a Dios por la vida, por el privilegio. Mis padres ya eran convertidos, mi familia, mis hermanos ya conocían a Cristo como Salvador. Agradecí a Dios por todo y le dije, Señor, ahora sí, quiero saber la verdad. ¿Me voy a morir hoy? ¿Tú vas a permitir que yo muera hoy? Pues amén, Señor, si es el plan, estoy listo.
Allá estuve como alrededor de unos 40, 50 minutos metido de cabeza entre las raíces de ese árbol, hermano. Y el Señor, pero si no es el tiempo todavía y tú tienes planes con mi vida, tú me vas a guardar. Y comencé a citarle la Biblia al Señor, que la mayoría de textos que le hablo y los aprendí cuando era joven. Entonces comencé a citarle la Biblia al Señor. Señor, y esto, Señor, y este milagro, Señor, y este milagro. Y tú dices que cuando pases por el fuego no te quemará, cuando pases por las aguas no te anegará. Tu palabra, no, eso se vuelve uno bíblico, hermano, una cosa terrible. Yo parecía una metralleta disparándole textos al Señor. Y aquí está mi vida, Señor, y si tú me llamaste, Señor, ¿por qué vas a permitir? Eso fue terrible, hermano. Nos agarramos ahí con el Señor. Pero el Señor, si no es el momento, si no es el tiempo todavía, y es una obra del diablo. Número uno, Señor, yo quiero sentir tu presencia. De verdad, quiero sentir tu presencia. Pero no solo una paz en mi corazón, quiero sentir tu presencia literalmente. ¿Cómo le parece? Si no me permites ver tu rostro, ver tu cuerpo, Señor, por lo menos yo quiero sentir tu respirar. Porque el asunto es en serio, Señor. Me van a matar. Porque a mí me habían esperado muchas veces. A mí me habían disparado, hermano, como de aquí a donde está el hermano, el mejor tirador de la región. Un muchacho que yo no sé si estará vivo, ya no me interesa, pero era terrible. Donde ponía el ojo, ponía la bala. Y él me disparó a esta distancia, ahí. Un buen tirador no falla. No, hermano, eso no falla. Pero conmigo falló. Conmigo falló. Porque los planes de Dios con mi vida debían seguir. A mí me golpearon, hermano, a mí me agarraron en el parque de un pueblo muy lindo llamado San Andrés Santander. Allí, después de haber predicado en el parque la palabra, me agarraron, me golpearon, me dieron de patadas, de golpes. Y la policía vino de parte de Dios y me protegieron, me guardaron, porque ese día me iban a matar. Pero Dios seguía guardando mi vida. Pero ese día era definitivo. Es cuando yo le dije, Señor, quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu respirar. Y entonces yo no respiraba, esperando sentir al Señor. Y yo voy a continuar el camino solo con la condición de que yo voy a sentir tus pisadas. Era monte donde hay ramas, donde hay hojas secas. Y yo dije, yo tengo que sentir las pisadas del maestro. Cuando el maestro toque esas hojas secas, yo debo sentir cuando esas hojas se van a quebrar con las pisadas del maestro. Ese día para mí es como el día de ayer que pasó. No lo puedo olvidar. Y yo sentí la presencia de Dios literalmente junto a mí. Sentí su respirar, sentí sus pisadas. Y cuando sentí las pisadas del Señor, yo dije, Señor, yo voy a colocar mis pies donde tú colocas tus pies. Y tú das un paso y yo doy el otro paso. Y comencé a salir del bosque. En la cañada me estaban esperando 4 hombres. Tenían picas, palas. ¿Con qué propósito? Ahí me iban a sepultar. Me iban a matar, me iban a sepultar. Pero Dios, que es bueno en misericordia, ese día Dios operó un milagro sobrenatural. Ese día Dios me hizo invisible ante ellos. Yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí. Con la protección de Dios. No pudieron hacer
lo que ellos querían hacer con mi vida. Y si tengo que decirles que para Dios no hay nada imposible, es porque es verdad. En otra ocasión un hombre disparó un revólver a una distancia en una curva del camino. Nos estaban esperando. Cuando nosotros pasamos como 3 metros, disparó al grupo. Después que pasó el último, mínimo tenía que haberle pegado siquiera a uno. Pero Dios nos guardó a todos. Y yo puedo decirle esta mañana: Dios es hacedor de maravillas, Dios es hacedor de milagros. A mí el Señor me hizo invisible, varias veces lo ha hecho para la gloria de su santo nombre. Alabado sea Cristo. Y en otra ocasión, en la misma región, fuimos para celebrar una vigilia al pie de la montaña, al pie, en la parte alta, al pie de la montaña. Allá nos reunimos un grupo de 25 adultos y un grupo de niños para un total de 45. Allá al pie de la montaña. Allá tenía un hermano una casa muy hermosa. Llegamos, estábamos reunidos. Era exactamente el día 23 de octubre de 1974, 23 de octubre de 1974, 7:40 de la noche, cuando fuimos atacados por un grupo de personas. Entre otras armas llevaban fusiles. Comenzaron a disparar contra la casa donde nosotros estábamos. Fue terrible, pero Dios tuvo misericordia de muchos de nosotros. Esa noche murió un hermano, un joven líder. Una bala de fusil atravesó su corazón. La vigilia se fue con un muerto. Quedamos ahí encerrados toda la noche, todo el día siguiente, hasta las 6 de la tarde del día siguiente, que pudieron llegar de la ciudad de Bucaramanga un grupo de agentes contraguerrilla para rescatarnos, con el muerto y con los vivos. Es fuerte, es fuerte. El propósito era matarnos a todos. Llevaban, como le digo, muchas clases de armas, gente preparada en el asunto. Llevaban lazos, llevaban sogas, llevaban de todo, hermano. Los que no muriéramos a través de las balas nos iban a matar ahorcados, una cosa impresionante. En las investigaciones, 25 hombres armados, preparados, iba para acabar con el grupo de evangélicos. Pero a Dios le plació conservarnos la vida. Solo un hermano partió con el Señor esa noche. En el informe que se logró pasar, en el momento informaron que el muerto había sido el pastor. O sea que a mí, ya mi familia me lloró, los hermanos que me amaban me lloraron. Definitivamente ya nadie me va a tener que llorar. Yo estoy esperando el levantamiento de la iglesia. ¿Cómo le parece? Dios hace milagros. Porque cuando Él llama a alguien, lo salva con un propósito. Dios nos salvó con un propósito para que seamos bendición. Bendición a nuestra familia, bendición a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a quienes nos rodean, hermano, hacer bendición. Han pasado los días, han pasado los meses, pero Dios nos ha dado la victoria. En ese lugar que les menciono, hay una congregación hasta el día de hoy, un templo maravilloso, hay pastores, han pasado varios pastores, pero la obra está maravillosa. Y otra obra en el siguiente municipio que Dios nos permitió abrir, 2 congregaciones,
hay 2 templos maravillosos, hay un grupo de hombres y mujeres de Dios que alaban y glorifican al Señor. Y aquella gente que propuso en su corazón hacer mal a la obra, el 95% de ellos ya no existe. El testimonio es terrible de cómo Dios les cobró lo que ellos hicieron contra la obra. Muchos de ellos murieron trágicamente en unos accidentes donde perdieron sus piernas. Otro murió decapitado en accidentes. ¿No era eso lo que ellos deseaban contra la iglesia? La palabra es una realidad, que Dios puede volver el baldón contra los enemigos de la obra de Dios. Mi consejo a través de este tiempo, amada iglesia, es: humillémonos delante del Señor. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y vamos a creer positivamente que para ese primer paso de crecimiento es necesario que la sangre de Jesucristo haga un trabajo en nosotros. Y si alguien está tomando algunos textos, les puedo dar Hebreos 9, 14 y verso 22. Si alguien está tomando algunas notas, les ayudarán. También Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Gloria al Señor, que nos habla de la misericordia de Dios y de la sangre preciosa de Cristo. Apocalipsis 12, 11. Apocalipsis 7, 14. Ya les dije primera de Juan 1, 7. Pero quiero terminar este puntico dándoles Jeremías 2, 22. Jeremías 2, 22, para que tengamos un ejemplo claro, que aunque nosotros busquemos muchos medios para limpiar nuestros pecados, para que nuestras maldades sean quitadas, tengamos cuidado. No hay otra cosa que la sangre de Cristo. Jeremías 2:22 habla: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado aún permanecerá delante de ¿quién? Delante de Dios. O sea, uno puede buscar muchos medios, pero la Biblia presenta el medio que es poderoso a través de Cristo, a través del sacrificio y a través de la sangre que fue derramada en el Calvario. Gloria al Señor. Dice Dios: la mancha de tu pecado aún permanecerá. Así te laves bien, así te sacudas mucho, así pagues muchas penitencias, así te laves con agua supuestamente bendita o traída del Jordán y de yo no sé qué más, porque ahora hay muchos negocios semejantes, que el aceite traído de Israel y que tantas cosas. Hermanos amados, la Biblia presenta un medio extraordinario para el perdón, para la limpieza real, amén, de una persona. Es la sangre de Jesucristo, su Hijo. Ya terminando, les dije que el versículo 1 y 2 de primera de Juan capítulo 2 es la continuación del capítulo 1 y ahí termina. Mire cómo el Señor, vamos allá y terminamos. Yo tengo en el estudio 5 pasos, pero ya usted se puede imaginar, si hablamos los otros 4, tenemos que vigilar hasta las 6 de la mañana. Gloria al Señor. Pero es maravilloso, ¿verdad?, poder tener el tiempo y hablar de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios. Gloria a Cristo. Entonces, primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol del amor, Juan. Juan no usa palabras fuertes, sino palabras de amor y de misericordia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
El llamado de Dios es que nos apartemos del pecado. Apartémonos. Vivimos en medio de un mundo malo. Este mundo cada día, hermano, se está destruyendo. El pecado es una cosa terrible y ahí la iglesia está. Ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Pero la iglesia tiene una diferencia. La iglesia no vive conforme a los deseos del mundo. La iglesia vive conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Entonces, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Aleluya. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? Gloria a Dios por Jesucristo. Y mira el verso 2. Hermosa palabra. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Por eso el segundo paso es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede faltar en medio nuestro. Aquí no usamos libros diferentes a la palabra. No usamos catecismos. No usamos novenas ni novelas. Usamos la palabra, porque la palabra de Dios es vida en abundancia. Eso es la palabra de Dios. Vida, vida, vida en abundancia. Alabado sea Dios. De ahí entonces el versículo extraordinario de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree. Yo he creído en Jesucristo, y hoy puedo disfrutar de la vida en Cristo. Porque al fin y al cabo, hermanos amados, en este mundo nos puede ir muy bien. Podemos adquirir muchas cosas. Tener una buena casa, un buen apartamento, gloria a Dios, maravilloso. Y yo digo, todo hijo de Dios lo merece. Claro que sí. Una buena casa, un buen apartamento, un buen carrito. Hay que anhelar un buen carrito, una buena moto, que no lo deje varado por ahí, hermano, en medio de un aguacero. Yo le puedo contar muchas historias. En mi primer carro era tan bueno que andaba con una pila. Les ha pasado lo mismo, ¿no? Una pila de gente para empujar ese carro, hermano. Yo no podía andar solo. Yo tenía que andar con el carro lleno. Ya decía, no más. Hermanos, qué bendición poderlos tener aquí. No, yo lo hacía porque ya sabía. Así me tocaba darles el almuerzo, el desayuno, lo que fuera. Bueno, hermanitos, háganle a ver aquí. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Un hermano le decía, Señor, dame un medio de transporte, así sea una bicicleta viejita, Señor, pero dámela, Señor. Una bicicleta viejita. Pues eso le dio el Señor, eso pidió, eso le dio el Señor. Una bicicleta viejita que cuando llegaba ya a cargarla le decía al muchacho del aire, échemele del grueso, échemele aire del grueso. Pero yo pienso que si somos fieles al Señor, Dios tiene bendiciones para nosotros. Una casita donde usted pueda vivir, donde no corra peligro, un carrito, una bicicleta, una motico, conforme a sus capacidades, conforme Dios lo quiera bendecir. Pero sepa que todo eso se queda.
El momento que llegue de irnos de aquí, mi hermano, y ojalá seamos sabios y entendidos y dejemos pago por lo menos un buen seguro exequial, ¿oyó? No sea que al final nos metan envueltos en una bolsa negra. Porque a veces somos tan descuidados que ni un seguro exequial tenemos. Se quedaron callados analizando. Que si alguien necesita un seguro o ¿dónde puede? Yo le puedo recomendar uno. Gloria al Señor. Yo le puedo recomendar uno. ¿Sabe qué? Lo más seguro que tenemos nosotros es que el Señor venga por su iglesia o que de alguna manera partamos de este mundo. Puede ser a través de la muerte física. Eso es lo más seguro que tenemos. La escritura de la casa, eso yo ya lo sé 100%, no tengo que preguntar. Esa no la van a echar en el cajón. La tarjeta que tenga de crédito o de débito, esa tampoco yo ya lo sé, esa yo no la van a echar ahí. Mi esposa es buena gente, mis hijos también son buena gente, pero lo más seguro que uno tiene es eso. Entonces, ¿por qué agarrarnos aquí? ¿De qué nos vamos a agarrar? El carrito, si el carrito más o menos está en buenas condiciones, lo dejan que encabece la caravana después de la funeraria. Porque si es muy viejito, lo meten por allá atrás que nadie lo vea y... bueno, porque uno no piensa en eso, ¿cierto? Uno no piensa en eso, pero es la realidad. Lo que hay aquí, la casa se queda, el carro se queda, la fama se queda, los títulos se quedan, amados hermanos. ¿Usted sabía que los títulos se quedan? Ahí quedan para el recorderis, dijo alguien. Para el recorderis. Abogado, médico, 3 especializaciones, famoso, pero ya no está. Ya no está. Por eso ahora que hay vida, ahora que tenemos oportunidad, vamos a construir de la mejor manera en nuestra vida espiritual, para que sea a través de la muerte física o a través del levantamiento de la iglesia, amados hermanos, podamos estar con Cristo en la eternidad. Podamos estar con Cristo en la eternidad. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios. Vamos a estar en pie, amada iglesia. Les invito para que estén en pie. Ayúdenos en una oración ahí donde está. No sé si alguien quisiera venir. Tenemos, hermano, tenemos 10 minuticos si alguien quiere venir al altar. Si hay un amigo que quiere aceptar a Cristo y asegurar su vida, asegurar su salvación, hágalo en esta mañana. Aquí está el altar. Si alguien quiere venir y orar conmigo aquí en el altar, mire, uno al altar viene no solo cuando tiene que arrepentirse, pedir perdón. No, yo he venido al altar muchas veces solo por agradecimiento y decirle: Señor, gracias por esta salvación tan grande. Gracias, oh Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Dios mío. Oh, te alabo, te glorifico, te exalto, Dios. Y basama, anda, basoja. Y bashan amasoa. Y kasama la llaman sohaba. Y kasama. Dios, gracias. Gracias, Señor amado, gracias. Oh, toda la gloria te pertenece a ti. Oh, a Dios sea la gloria. Porque Cristo Jesús vino al mundo. Dejó su trono de gloria. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, gloria a tu nombre. Hoy más que nunca puedo